Dios les bendiga, mis hermanos, a todos los que nos escuchan por este medio. Les hacemos una gran saludo y también un fuerte abrazo desde aquí con toda humildad, tratando de ministrarles un poco de la palabra y poder bendecirnos. Antes de comenzar a leer la escritura, quisiera hacer una oración para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Padre, tú que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, oramos en esta tarde, Señor, rogándote que sea el Espíritu Santo el que nos dé la dirección en tu buena palabra y en todo, Señor, lo que vamos a hablar acerca de este tema que vienes hablándonos, Señor, desde hace tiempo atrás. En el nombre de Jesús bendecimos a nuestros hermanos y a todos los que pueden sintonizar y ver este mensaje, esperando que les sea de bendición. Y estamos así, amén y amén. Estamos así transmitiendo la palabra, una inquietud que el Señor ponía en mi corazón de ministrar, aunque sabemos que en estos días es de lo que más se ha estado hablando, de los tiempos que estamos viviendo. Pero hace un tiempo atrás el Señor me hablaba de esto que está aconteciendo hoy en día. Incluso lo compartí por ahí con algunos hermanos de lo que el Señor me hablaba. Pero quisiera que me acompañara. Vamos mejor a ver qué dice la Escritura. Te invito, si me acompañas, al libro de Isaías. Si gustas hacer tu apunte, como tú quieras, pero lo hacemos con todo respeto y con toda humildad también acerca de lo que dice la palabra. Isaías, si me acompañas al libro de Isaías capítulo 13, y en el versículo 11 dice la palabra de esta manera. Isaías 13:11 dice así: y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes, dice la palabra. Ahora, versículo 12: haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Versículo 13: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Eso habla que siempre que Dios quiere hacer algo a favor de su pueblo, obviamente, lo hace en la manera de que el mismo pueblo podamos reaccionar. Dice la palabra, cuando la maldad llegó al límite o al colmo delante de Dios, es cuando Dios empieza a obrar. Ahora, si nos vamos a la palabra, usted escuchó bien ahí que dice que la tierra se estremecerá y se moverá de su lugar. Entonces, la Biblia habla que la tierra también sufrirá dolores de parto. Y entonces, cuando habla de esto, nos damos cuenta que la tierra está sufriendo esos dolores de parto ya. Entonces, si usted se da cuenta, cuando habla de principios de dolor también, que eso lo vamos a pasar la iglesia. Entonces, pero para no adelantarme, dice la Escritura que la tierra se moverá, y yo creo que eso ya aconteció hace 20 años atrás, cuando hubo aquel terremoto y la tierra se estremeció y se movió de su eje, dice la palabra. Entonces la tierra ha sufrido principios de dolor desde ese tiempo, porque cuando se movió la tierra, entonces ha sido golpeada. Mire cómo dice, ha sido golpeada con terremotos, con maremotos, con tsunamis, con huracanes, con tornados, con incendios. Incluso
ha sido golpeada también con los inventos de bombas nucleares que hacen las naciones por diferentes partes del mundo. Entonces hacen esos experimentos enterrados en la tierra, en el mar, y todo eso está sufriendo y padeciendo la tierra. Entonces cuando habla de maldad, está hablando de que el mundo se ha desenfrenado. Cada uno corre a hacer lo malo, dice la palabra, y no hay quien busque a Dios o quien haga lo bueno. Entonces nos damos cuenta que cuando la palabra habla de que la tierra estará sufriendo dolores de parto, creo que mis amados hermanos y oyentes que nos ven por este medio, no tratamos de alarmar a nadie, sino de decir lo que dice la palabra. Y la Escritura dice que entonces la maldad ha llegado al tope, al límite delante de Dios. Y la Escritura habla que entonces en el cuarto sello se desatará, por decirlo así, el ángel destructor que será enviado a esta tierra para matar, para hacer su labor en esta tierra y en los tiempos que estamos viviendo. Ahora, para entender un poco más, quisiera que me acompañara al libro de Mateo capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24 dice la Escritura así. Si ya tiene Mateo 24, versículo 5 dice de esta manera, versículo 5, miren, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos, dice, y a muchos engañarán. Ahora, versículo 6, y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo quiero ver un poco este punto. Cuando dice la palabra, oirás rumores de guerra, y dice la palabra, y todos estos acontecimientos, pero aún no es el fin, dice la palabra, aclarando ese punto. Ahora, dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Amén, dice la palabra. Dice, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice la palabra. Pero mire, interesante el versículo 8 dice, y todo esto será principios de dolor. Quiere decir que la iglesia vamos a pasar principios de dolor aquí en la tierra, como dice la palabra. Ahora, habla de pestes, de hambres, de terremoto, y todo eso viene aconteciendo desde tiempo atrás. Yo pienso que estamos en esos principios de dolor, como dice la palabra. Entonces, cuando dice la Escritura, y todo esto será principios de dolor, si usted se da cuenta y empieza a observar años atrás, todo esto ha acontecido. Porque los maremotos, los terremotos que están sucediendo hoy en día no son como en el tiempo antiguo, como antes. Hoy han surgido por diferentes lugares. Usted puede irse a la historia, se puede dar cuenta que de repente había un terremoto, a los 15 o 20 años otro, ¿verdad? Y así. Pero hoy en día nos damos cuenta, como dice la palabra, que habrá terremotos, y estamos viviendo tiempos en los cuales hay terremotos en diferentes lugares. Entonces, pestes, hambres, es lo que estamos viviendo precisamente, mis amados hermanos, por lo cual Dios habla de que serán principios de dolor. No es que el mundo se vaya a acabar, no es que todo esto vaya a terminar, pero sí estamos viviendo tiempos que dice la palabra, en los cuales Dios está tratando de ajustar, por decirlo así, a su pueblo, para que entremos en un avivamiento, para que entremos
en su altar y hagamos de esto un medio de alabanza, de adoración para honrar a nuestro Dios. ¿Por qué habla la Escritura de todo esto? Porque Dios quiere que su pueblo entremos en un tiempo como de refrigerio a causa de lo que está sucediendo, de lo que estamos viendo hoy en día. Porque la gente hoy en día, algunos están frustrados, otros están en pánico, otros en temor. Pero la iglesia estamos confiados en nuestro Dios. La iglesia no tenemos por qué estar viviendo en incertidumbre tampoco, porque nuestra confianza es el Señor Jesucristo. Ahora, nos damos cuenta, pues, dice también, viendo en la Escritura, Dios habla a su pueblo antes que pase cualquier cosa. Dios empieza a hablar y a ministrar a su pueblo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que durante tiempo atrás, mientras hemos estado predicando la palabra, Dios ha estado hablando a través de sueño, a través de visión, pero de lo que está sucediendo hoy en día, creo y espero que así tenga que ser, que a la iglesia no nos tomó de sorpresa, porque Dios tiene tiempo hablándonos acerca de esto. Y hemos estado ministrando la palabra de los acontecimientos que han de venir para los últimos tiempos. Entonces creo que a la iglesia no nos tiene que tomar de sorpresa, sino que Dios habla antes de que todo esto acontezca, desde que todo esto suceda. Dios le habla a la iglesia. Amén. Entonces, ¿para qué? Quizá le voy a decir algo. Dios lo hace porque quizá la iglesia o el mismo pueblo no hemos estado utilizando, y contándome yo primeramente, la iglesia o el altar para hacer un culto o un servicio de adoración a nuestro Dios. Acuérdense que Dios hablaba a su iglesia, y cuando eso sucedía, el pueblo iba al tabernáculo de reunión y le servían a Dios en un servicio espiritual. Quizá eso es lo que se ha ido perdiendo hoy en día, porque el hacer un servicio a nuestro Dios debe de ser un servicio espiritual. Amén, a nuestro Dios, que así debe de ser. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que hoy en día las iglesias quizá hemos estado desviándonos un poco, porque dice la palabra que cuando Dios le habló al sacerdote para que hiciera aquel candelabro, para que siempre hubiera luz en el altar de Dios, ¿se recuerda? Entonces fue labrado, y entonces ahí era donde Dios descendía y había siempre presencia de Él. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hoy en día, tristemente, en los altares se ha estado apagando la luz y han estado queriendo mezclar en el altar de Dios, apagar las luces, encender luces de colores, luces por aquí, por allá, que se prenden, que se apagan. Incluso en algunos lugares hacen que descienda o salga humo, como haciendo un show, un espectáculo. Y precisamente es lo que a Dios no le agrada. Él quiere que el servicio sea para Él, para nuestro Dios, para honrarle a Él. No tratamos de impactar al Señor haciendo un show, haciendo un espectáculo, tratando de entretener a gente de una manera o de otra. No, sino que Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Entonces, cuando nosotros agarramos el altar, es para darle un servicio espiritual a nuestro Dios. Entonces quizá es una ofrenda o algo de lo que Dios no se ha estado agradando en esos últimos tiempos. Y entonces nos orilla
a que reflexionemos acerca de esto que está sucediendo. Y mire, te voy a invitar, si me acompañas al libro de Nehemías, por favor. Libro de Nehemías. Vamos a ver un versículo ahí en Nehemías. Y dice la palabra, si me acompañas ahí, ya que encuentres Nehemías, vamos a ver un versículo en medio de los tiempos que estamos viviendo. Mire, Nehemías capítulo 13, por favor. Nehemías capítulo 13 dice la palabra así de esta manera. Ya que encuentre Nehemías 13, se busca por favor el versículo 19. Vamos a ver un punto bien importante aquí para la iglesia. Nehemías capítulo 13 y el versículo 19 dice de esta manera. Dice, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que el día de reposo no introdujeran carga, dice la palabra. En el día de reposo no introdujeran carga sobre de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quería tener un tiempo de intimidad con su pueblo, pero que su pueblo no llevara cargas. Pero dice la palabra que se dio pues que cuando iba a oscurecer a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen. Amén. Cerrar las puertas. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que para Dios no hay nada imposible. ¿O habrá algo que Dios no pueda hacer? Y mire, le voy a decir algo. Hablamos mundialmente. Nadie puede hacer lo que Dios está haciendo y lo que Dios hace mundialmente, cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque quizá a veces no buscamos a Dios como debe de ser. Podemos decir, por ejemplo, es que no puedo ir a la iglesia por mi trabajo, porque me pidieron tiempo extra. No puedo ir a la iglesia en este día porque tengo que llevar los niños a la escuela, o porque tengo una actividad, un evento. Mire, ¿sabe qué quiere decir esta palabra, mi amado hermano que me ves? Ahí en tu casa, desde aquí te bendecimos. Dice la palabra, cerrad las puertas, porque quiero entrar en un momento de reposo con mi iglesia, con mi pueblo. Por eso te decía hace un momento, esto no nos pudo haber tomado de sorpresa a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios hablando desde tiempo atrás, y dice la Escritura, Dios, hermano, mire, Él hoy en día cerró escuelas, cerró fábricas, cerró trabajos, cerró parques, cerró albercas, balnearios, cerró playas, cerró toda actividad laboral aquí en la tierra. ¿Para qué, hermano? Para que su iglesia entremos en un momento y cerrar vuestras puertas y en una intimidad delante de nuestro Dios, sin estorbo, sin perturbación, sin cargas. Esto lo está haciendo Dios para que la iglesia entremos en un clamor. ¿Sabe por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Y entonces, hermano, no nos tome de sorpresa este día. Y creo que la iglesia estábamos perdiendo esos momentos. Pero como nuestro Dios es tan grande y tan amoroso, lo hace para que entremos en esa comunión delante de nuestro Dios. Y dice la palabra que entonces, hermano, para la iglesia, mire, si para el mundo esto causa susto, miedo, pánico, incertidumbre,
Para la iglesia no, querido hermano. La iglesia hemos entrado en un tiempo en el cual el Señor nos está hablando para limpiar nuestras vestiduras. El Señor nos está hablando, hermano, para tener una intimidad. Hace un tiempo atrás, de hecho en el año pasado, el Señor me daba un sueño en el cual me hablaba que venía algo fuerte para esta tierra, hablando mundialmente. Lo compartí con la iglesia y con algunos de los hermanos pastores también. Y hoy en día estamos viendo lo que Dios por tiempo atrás nos había hablado a la iglesia local. Mucho tiempo estuvimos ministrando la palabra y se recuerda, hermano, a la iglesia local, diciéndoles que teníamos que aprender a hacer altares de adoración en nuestros hogares. Por algo el Señor nos venía hablando de tiempo atrás, porque era algo que iba a suceder. Y una vez que nosotros encendiésemos esos altares en nuestros hogares, íbamos a aprender a adorar a Dios de esa manera. Hoy en día, querido hermano, está sucediendo. Dios no busca actores, no busca buenos predicadores, no busca apóstoles, no busca profetas. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Dice la palabra que Él anda buscando, escuche bien, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores anda buscando el Padre. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque los tiempos se han acortado. La venida del Señor se acerca. Y desde aquí ministramos esta palabra. Dios anda buscando adoradores. Mire, qué bueno es nuestro Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque tuvo que cerrar todas las actividades aquí en la tierra por amor a su pueblo y a aquellos que logran entender el tiempo que estamos viviendo. Entonces, lo hizo para que la iglesia no tuviéramos perturbación ni cargas, y ahí en nuestros hogares aprender a levantar altares de adoración, porque el Señor está cerca. Vamos a continuar con este tema, pero por el momento quisiera hacer una oración para bendecirte ahí en tu casa, la iglesia local y mis hermanos en todo el mundo, y a todas aquellas personas que ahí en sus hogares tienen el privilegio de escuchar esta palabra y de abrir la puerta de su hogar, no a mí, no a este medio, sino a Dios. Quisiera hacer una oración ahí donde tú estás. Levanta tu mano como tú gustes, pero quisiera orar por ti. Y quisiera que repitieras conmigo esta oración. Si no has conocido al Señor, si no le has aceptado en tu corazón. Padre, perdona todo este tiempo que he estado apartado, alejado de ti. Reconozco que delante de ti soy falto y soy pecador, pero hoy en este día me arrepiento y abro mi corazón, Señor, para que tú entres en él. Perdona mi maldad, mi iniquidad, y en esta tarde yo te acepto como mi único Señor y Salvador de mi vida. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Quiero pertenecer a esta familia y con todo mi corazón me arrepiento y reconozco
que he fallado y que he pecado delante de ti. Pero hoy arrepentido, arrepentida, vengo delante de ti, entregando mi corazón. Te acepto en él como mi único Señor y Salvador de mi vida. Amén. Padre, agradecemos el privilegio que nos da de poder ministrar tu palabra. Lo hacemos con temor y temblor. El propósito es, Señor, bendecir a tu iglesia, bendecir a tu pueblo, bendecir a todas aquellas personas que escuchan por este medio, Señor, tu buena palabra. Desde aquí ministramos paz y seguridad sobre tu pueblo. Ministramos también, Señor, de tu buena palabra, esperando que sea de bendición sobre sus corazones y sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.